Vamos ahora a verificar nuestro diseño. Repasamos cómo está construido el circuito. Tenemos en la etapa de salida dos transistores complementarios. Un transistor NPN y un transistor PNP, polarizados en clase B. Usamos este diodo para garantizar la polarización clase B. Usamos dos transistores NPN, Q1 y Q2, para construir la etapa de amplificación de voltaje junto con la resistencia R4 y el diodo D1. Aquí conectamos la resistencia R3 y desde el nodo de salida aquí va a ir la carga, aunque todavía no la vamos a colocar. Aquí vamos a medir el voltaje de salida, V sub O. Desde este nodo conectamos la resistencia de polarización de los transistores Q1 y Q2, que vamos a llamar R sub 2. Aquí no hay conexión, aquí no hay conexión. Hacemos la conexión en este punto. Esto va a producir una realimentación de voltaje a nuestro amplificador. Y la entrada va a estar conectada a través de una resistencia R sub 1. Aquí vamos a aplicar nuestro voltaje de entrada V sub I, y nuestro voltaje de salida lo tomamos entre este nodo y el nodo de referencia. Realmente es el nodo aquí respecto a tierra, es el que vamos a llamar V sub. Este lo vamos a llamar V sub S. Es el voltaje en la salida. Realmente V sub O es el voltaje entre los dos nodos de la resistencia real. Este transistor es Q3 y este otro es Q4. Estos transistores que vamos a emplear aquí son entonces Q1, Q2 y Q3. Son transistores 2N, 22, 22A. Y Q4, el transistor PNP, es un 2N 3906. Estos son los transistores que vamos a utilizar. Bien, y antes de construir el circuito, vamos a ajustar los valores R2 y R3, lo mismo que R4. Son las tres resistencias de polarización. Recordemos que R2 debería tener un valor de 970 kiloohmios. R3 tiene un valor de 706 kiloohmios. Tendría un valor, según nuestro cálculo, de 706 kiloohmios. Y R4 tendría un valor calculado de 119 ohmios. Bien, vamos a ajustar estos valores de tal forma que tengamos impedancias más pequeñas para poder hacer mediciones con mi voltímetro, que solo tiene 1 megaohmio de entrada. Entonces
voy a ajustar la resistencia R3 primero, que es la más pequeña, a 100 kilo ohmios. Recuerden que cuando tenemos un divisor de voltaje como este en un diseño, podemos reducir los valores de las resistencias. Eso va a hacer que las corrientes sean mayores y por lo tanto más seguro que obtengamos los voltajes que hemos predicho si mantenemos la relación de ambas resistencias. Entonces, al reducir la resistencia de 706 kilo ohmios a 100 kilo ohmios, calculamos esta relación: 100 dividido entre 706, eso nos da 0.14. Multiplicamos ese 0.14 por 970 y tenemos que la resistencia de 970 kilo ohmios podríamos convertirla, según el cálculo, en una resistencia de 137 kilo ohmios. Vamos a usar 133 kilo ohmios. Esto lo podemos construir entonces con una resistencia de 100 kilo ohmios más una resistencia de 33 kilo ohmios, que son valores de los cuales dispongo. Resistencia de 100 kilo ohmios, resistencia de 100 kilo ohmios más 33 kilo ohmios. Y la resistencia de 119 ohmios, aquí vamos a emplear, o yo lo voy a convertir en una resistencia de 100 ohmios. Igual con eso vamos a aumentar un poco más la corriente que vamos a tener aquí. La polarización lo que nos va a permitir es fijar el voltaje de referencia en el valor que nosotros calculamos teóricamente. Recordemos que este valor supuestamente debe ser de 2.85 voltios. Esto es para lo que nos sirven las resistencias de polarización. Las resistencias que establecen este voltaje son básicamente R2 y R3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un voltaje base emisor de 0.6 voltios, aquí otro voltaje base emisor de 0.6 voltios, V base emisor 1, V base emisor 2. En este punto, en este nodo, vamos a tener de fijo 1.2 voltios. Entonces, eso establece la corriente por R3. Va a quedar definida por el valor de R3 y este voltaje. Y luego entonces este voltaje de aquí queda definido por esta corriente multiplicado por el valor de R2. De tal manera que este voltaje va a ser el voltaje en R3 más el voltaje en R2. Y eso es lo que pretendemos que sea 2.85 voltios. Es en realidad muy sencillo. Basta con mantener las relaciones de las resistencias para que obtengamos el valor teórico que esperábamos. Y si tenemos alguna variación muy grande respecto a este valor al haber cambiado las resistencias, volvemos a ajustar estos valores para obtener el valor que nosotros deseamos en este nodo. Bien, el circuito ya lo tengo yo aquí montado previamente. Voy a mostrarles cuáles son los transistores. Este es el transistor PNP, lo he pintado de blanco para distinguirlo de este otro. Este es el transistor NPN. Estos dos forman la etapa de salida. Aquí tengo el diodo que está conectado entre las bases de Q3 y Q4. Este sería Q3, este Q4. El colector de Q3 va a ir al nodo de arriba, donde tenemos o donde vamos a aplicar VCC. Aquí está el colector de nuestro transistor 2N2222. Los emisores van a estar juntos. El emisor de Q3 junto con el emisor de Q4, y ese va a ser el nodo de salida. Luego aquí tengo la resistencia de 100 ohmios
que viene a la base de Q3. El diodo y luego los transistores Q1 y Q2. El emisor de Q2 va conectado a 0 voltios. Lo tenemos aquí junto con el emisor de Q4. Aquí vamos a tener el nodo de 0 voltios. La resistencia de 100 kilo ohmios correspondiente ahora a R3 va conectada a la base de Q1 y tengo aquí una resistencia de 33 kilo ohmios. 33 kilo ohmios desde el nodo de salida hasta el nodo donde está conectada la resistencia de 100 kilo ohmios, con la cual se completan 133 kilo ohmios. Esa resistencia va a estar conectada también a la base de Q1. Y aquí tengo también una resistencia adicional que va a ser R1, que va a estar conectada desde la base de Q1 hasta el nodo de entrada. Es decir, estoy asignándole a R1 un valor de 10 kilo ohmios. Bien, con eso estamos listos. Es muy sencillo el circuito y vamos a probar entonces su funcionamiento. Tengo aquí la fuente que voy a utilizar, el cargador de baterías de 5 voltios. Bien, entonces medimos el voltaje de la fuente. Tenemos ahí un voltaje de 5.06 voltios. Y de una vez el voltaje en la salida, que sería en este nodo de aquí, en el emisor de Q3 y el emisor de Q4. Y obtenemos ahí un voltaje de 2.87 voltios. Como vemos, está muy cercano al que nosotros pretendíamos, que es de 2.85 voltios. Por lo tanto, vamos a dejarlo así. Tenemos entonces un valor experimental aquí, un voltaje de referencia medido de 2.87 voltios, el cual está muy bien. También podemos medir otros voltajes, por ejemplo, el voltaje en la base de Q1, el voltaje que en este nodo, que sería donde tenemos la resistencia de 100 kilo ohmios, y vemos ahí que tenemos un voltaje justamente de 1.21 voltios. Este sería el voltaje VB1 igual a 1.21 voltios. Luego, podemos medir el voltaje en la base de Q3, que sería en este nodo, donde tenemos el ánodo de D1. Ahí tenemos un voltaje de 3.35 voltios. Eso sería VB3. El voltaje en este nodo es de 3.35 voltios. Podemos medir también el voltaje en el cátodo de D1. Tenemos ahí 2.65 voltios. Aquí tenemos entonces 2.65 voltios. Entonces tenemos el voltaje en este nodo, en este nodo, en este nodo, en este nodo. Ahora vamos a aplicar un voltaje, voy a llamar muy grande, una variación de voltaje muy grande en la entrada, para medir la máxima variación de voltaje que tenemos en la salida. Eso lo hacemos aplicando en el nodo de VI primero un voltaje de 0 voltios.
Aquí le voy a aplicar 0 voltios y medimos el voltaje en la salida, que sería aquí. Así estaríamos obteniendo el voltaje de salida máximo. Este va a ser nuestro voltaje, vamos a anotarlo aquí. Vs pico máximo es igual a 4.59 voltios. Y para obtener el voltaje de salida mínimo, aplicamos en el nodo de entrada VI a través de la resistencia que pusimos aquí de 10 kilo ohmios, vamos a aplicar 5 voltios. Con eso la salida alcanza el valor Vs pico mínimo. Vs pico mínimo igual a 1.12 voltios. Bien, ahora vamos a proceder a realizar algunos cálculos. Bien, para comenzar vamos a hacerlo con estos valores. Tenemos que el voltaje máximo de salida va a ser 4.59 voltios y el voltaje mínimo 1.12 voltios. La variación entonces del voltaje de salida va a estar entre estos dos valores. El voltaje medio aquí va a ser el voltaje de referencia, que es de 2.87 voltios. Bien, y para terminar vamos a calcular rápidamente y en forma aproximada los parámetros de nuestro amplificador. Recordemos, nuestro circuito equivalente es nuestra resistencia de entrada en un amplificador como este es aproximadamente igual a R1. Es decir, este valor lo vamos a elegir de acuerdo con el valor de resistencia de entrada que nosotros pudiéramos querer. La resistencia de salida, R sub O, es aproximadamente igual a R sub 4 dividido entre el HFE del transistor Q3. R sub igual a R sub 1, en nuestro caso recordemos esto sería igual a 10 kilo ohmios. R sub O igual a R4 entre HFE3, esto es aproximadamente igual a 100 ohmios dividido entre 280, que es el HFE del 2N2222A. Esto nos da una resistencia de salida aproximada de 0.36 ohmios. Entonces RI, entonces RO. Y la ganancia de voltaje A sub V es aproximadamente igual a la relación de las resistencias R2 y R1. R2 y R1 determinan la ganancia de voltaje. Esto es debido a nuestro lazo de realimentación. Y cuando nosotros utilizamos R1 para definir la ganancia y para definir la resistencia de entrada, obtenemos esta ganancia de voltaje. Esto hace que la respuesta de este amplificador sea prácticamente lineal y que la distorsión de cruce por cero debido a la polarización en clase B prácticamente desaparece. Siempre y cuando tengamos esta resistencia aquí junto con esta otra y una ganancia de voltaje que esté en el orden de 10, tal vez máximo 20. En nuestro caso tenemos R2 es de 133 kilo ohmios y tenemos R1 de 10 kilo ohmios. Esto nos daría una ganancia A sub V de 13.3.
Bien, de esta manera entonces tenemos ya la verificación de que nuestro circuito está perfectamente bien polarizado, habiendo elegido estos valores para nuestras resistencias. R2 133 kilo ohmios, R3 100 kilo ohmios, R1 10 kilo ohmios y R4 100 ohmios, en donde esta resistencia podríamos variarla para abajo tal vez hasta unos 5 kilo ohmios y para arriba hasta 133 kilo ohmios, en cuyo caso tendríamos una ganancia de 1 en voltaje, pero tendríamos un amplificador con una alta linealidad en donde la ganancia de voltaje solo dependería de los valores de R1 y R2, tal y como lo mostramos aquí. Bien, así terminamos entonces la verificación de nuestro diseño del amplificador de potencia. En un próximo video vamos a realizar una aplicación de este amplificador de potencia. Vamos a utilizarlo para amplificar una señal de audio que vamos a aplicar a un parlante.